¿Qué tienen en común Groenlandia y Almería? Hombre, ya les digo que el clima no, ¿vale? ¿Pero qué tienen en común? Hombre, que se sepa, tampoco es que nos quieran comprar los Estados Unidos, por mucho mini Hollywood que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos en común? Pues tenemos en común que hace 60 años cayeron unas bombas nucleares en esta provincia, en Palomares, en Cuevas de la Almanzora. Y por esa misma fecha, los norteamericanos habían tenido un accidente similar en Groenlandia, en Thule. Así que fíjense por dónde también Almería tiene algo que ver con Groenlandia. Bueno, ¿y por qué les cuento todo esto? Porque nuestro invitado de hoy es Francisco Laínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues es médico, pero no está aquí exactamente en su condición de médico, aunque también es el autor de un nuevo libro sobre Palomares. Lo tenemos aquí, es Las bombas de Palomares, 60 años después. Pero más que 60 años después, les pido su atención sobre el subtítulo, que es Personaje, mito y leyenda. ¿Qué de nuevo aporta este libro a la bibliografía tan extensa que hay sobre aquel suceso? Bueno, el libro yo creo que aporta dos novedades. En primer lugar, el enfoque general del libro es sobre las personas. Hasta ahora los libros que se han editado iban enfocados a los hechos, cómo iban los aviones, por qué chocaron, por qué cayeron las bombas y todo el mecanismo y todo lo que se formó para rescatar las bombas. Casi todos los libros se centraban en eso. Este se centra básicamente en dos cosas, en los personajes y en las personas. Como digo yo, los personajes, las personas importantes que estuvieron por allí, Paco el de la bomba, Fraga bañándose con su bañador kilométrico, pero no solamente en los personajes famosos, sino en las personas en el pueblo llano de Palomares, la gente sencilla de Palomares con las cuales he tenido pues el gusto de compartir ratos de charlas y por mi profesión también de enfermedades. A usted le pilló muy pequeño aquello, pero ¿qué recuerda? O sea, pues yo recuerdo poco, yo tenía 3 años cuando el accidente. El único recuerdo que tengo es ver a mi madre con cara un poquito seria y yo preguntarle, la pregunta de un niño, que qué le pasaba. Y no sé exactamente, que me dijo algo de alguna bomba, creo que me dijo, pero no tengo otro recuerdo, yo era muy pequeño entonces. Y estamos hablando, por si hay algún despistado, de aquellas bombas que cayeron cuando, bueno, pues en ese momento de la Guerra Fría, más bien caliente, porque las cosas estaban muy calientes entonces, quizá no tanto como ahora incluso, pues los Estados Unidos tenían continuamente sobrevolando aviones con bombas nucleares por si a los rusos les daba por atacar. Claro, para que pudieran mantenerse durante tanto tiempo en el aire tenía que haber aviones nodrizas que en vuelo les suministraran combustible, y ahí es donde se produjo el choque. ¿Hay alguna novedad sobre ese accidente? O digamos que esa parte técnica ya está súper aclarada y no registra dudas. Sí, la parte técnica está aclarada, hubo una investigación muy seria por parte de los militares de los Estados Unidos y se vio que el responsable último del accidente fue el piloto del bombardero. Los aviones salían de los Estados Unidos, atravesaban el Atlántico, sobrevolaban la península ibérica y por el mar Mediterráneo se acercaban hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, como motivo de intimidación. Después daban la vuelta, giraban y al entrar nuevamente en la península, sobre la vertical de la desembocadura del río Almanzora, es cuando se producía el reabastecimiento. El reabastecimiento se producía en el aire, venía un avión nodriza que salía de la base que tienen los norteamericanos en Morón. El avión nodriza se ponía un poquito por encima del bombardero, lanzaba una manga, una tubería ancha por la cual le traspasaba combustible, 35.000 litros de combustible, nada más y nada menos.
según el informe de los Estados Unidos, cuando el avión nodriza se puso en posición de empezar con el trasvase, el bombardero le embistió por debajo y pues se produjo una terrible choque y una terrible explosión. Vuelvo a decir que eran 35.000 litros de combustible los que llevaba y sí, cuando se de produjo. hecho había entre los pilotos estaba el club de los 35. El club de los 35 era aquellos que en vuelo eran capaces de abastecerse de 35.000. O sea, que tenían ese nivel. Han mencionado antes de pasada un personaje, bueno, he mencionado dos, pero vamos a fijarnos en uno de ellos. ¿Qué fue de Paco el de la Bomba? ¿Cuál es la historia de Paco el de la Bomba? Pues Paco el de la Bomba era un pescador que había nacido en Tarragona, que las cosas no le iban muy bien allá a su familia y se trasladó a Águila, a la cercana Águila. Ellos trabajaban, él y otro hermano sobre todo en el mar, empezaron con un barco pequeño, hicieron una pequeña fortuna, compraron 2 barcos y salían a diario de Águila y se encaminaban hacia Villarico con objeto de pescar la gamba roja de Garrucha. Y el día del accidente, pues ellos presenciaron, estaban debajo de donde chocaron los aviones, presenciaron el accidente, es más, cayeron los restos de los aviones y cayeron varios de los aviadores del bombardero y ellos ayudaron a rescatarlos, los rescataron y ahí la clave fue que Paco, Francisco Orts, que se llamaba, que hasta entonces era Paco el Catalán por su procedencia, intentó rescatar algo que colgaba de un paracaídas y que él creía que era un cuerpo, pero que dice que pesaba mucho y se hundió. Eso no era un cuerpo, era la bomba. A partir de entonces Paco el Catalán dejó de ser Paco el Catalán y se convirtió en Paco el de la Bomba. ¿Y qué fue de él finalmente? Pues al final terminó un poquito mosqueado con todo el mundo, porque él, cuando los americanos no encontraban la 4ª bomba, recuperaron en 24 las 3 primeras que habían quedado en tierra, pero cuando no encontraron la 4ª bomba, lo primero que recurrieron fue a él, porque había presenciado el accidente. Se trasladaron a Águila y le pidieron por favor que se embarcara en un buque de guerra que tenían los norteamericanos para que le llevara al sitio donde él creía que había llevado la bomba, donde había caído la bomba. Le acompañó hasta un sitio concreto y cuando llegaron allí le dijeron, bueno, ¿y usted cómo sabe que es este sitio? Nosotros es que los pescadores utilizamos un método de triangulación, que es que vamos viendo las chimeneas de Garrucha, de la costa, de las antiguas fundiciones mineras que había y por las montañas, y entonces nosotros nos hacemos una idea y eso nos sirvió siempre para ver los bancos de pesca. ¿Y qué artilugio mecánico lleva usted? ¿Lleva usted una brújula simple? No llevo nada. Claro, los americanos se quedaron sorprendidos, no se lo creían, le dijeron, bueno, pues lo llevaron, lo despistaron, le dieron un par de vueltas por la zona y le dijeron, llévenme usted otra vez al sitio, y le llevó al mismo sitio. No dan crédito a ellos, pero claro, el orgullo de decir, vamos, 40 buques de guerra, había entonces, empezaron a mandar matemáticos, físicos, de todo tipo de ingenieros a la zona y ellos confiaban en su poder armamentístico, en su poder logístico para localizar la bomba, pero no lo localizaban. Al final, después de repetidas veces de hablar con Paco, Paco siempre le llevaba al mismo sitio y al final le tuvieron que hacer caso porque estaban perdidos, no encontraban la bomba y en la zona que la que le dijo Paco es donde descubrieron la bomba. Claro, a día de hoy le llamarían Paco el GPS. Sí, pues sí. Bueno, ese sí que es un personaje conocido. El otro del que ha mencionado, Manuel Fraga, que en ese momento era ministro de Turismo del dictador, vino aquí, ¿es verdad que estuvo en Palomares a bañarse o se bañó en otro sitio? Eso está totalmente, podemos afirmar lo que es totalmente cierto, que se bañó en Palomares, no como dice la leyenda que se bañó en Mojácar, y tiene su pequeña explicación y tiene los resultados de cuando se hacen las cosas mal. Cuando las cosas no se explican suficientemente, pues da lugar a la imaginación y la gente pues ha creado muchas teorías y muchas que no son ciertas. Hoy tenemos, no solamente por las imágenes en las cuales se ve la desembocadura del río al fondo, sino sobre todo porque tenemos todavía personajes que estuvieron en aquel baño, muy poquitas personas.
En Almería tenemos una periodista, Aurea Martínez, que estuvo presencialmente en aquel baño y que lo ha confirmado repetidamente. Y además los autores del nodo, el famoso nodo del baño de Fraga en Palomar, que por cierto es uno de los nodos que más se ha visto en la historia de este noticiario, pues lo han confirmado también. Pero el problema es que a la gente de Palomares no se le permitió acercarse al baño, y al no permitirse, pues han creado una serie de leyendas, ya lo digo en su título del libro. Hay mitos y hay leyendas de Palomares porque muchas cosas no se han explicado. Esos son, digamos, dos de los personajes más conocidos, cada uno en su ámbito, pero ¿cuál podría ser de esa investigación a lo largo de la realización del libro? ¿Cuál sería otro personaje así llamativo y que quizá no conocemos en general? Bueno, pues quizá uno que no conozcamos mucho y que fue el primero en toda esta historia es Eddie Fowley. ¿Quién era Eddie Fowley? Eddie Fowley era el jefe de Atrezzo que estuvo en el rodaje de la película Lawrence de Arabia. En el año 1961 se trasladó a Almería por orden del director de la película. Estaban rodando en Jordania, pero no le gustaba al director aquella zona, y entonces le mandó a Europa a buscar algún sitio. Él vino a Carbonera, le encantó el sitio, de hecho terminaron haciendo ahí gran parte de la película, y rodaron Lawrence de Arabia. Está galardonada con 7 Óscar, es una de las mejores películas de la historia del cine. A Eddie Fowley le gustó tanto la zona que se quedó a vivir y de hecho murió con 80 y tantos años allí en Carbonera. Hizo un hotel que está en pie y que yo invito a visitar porque es una joya, que se llama El Dorado, y está hecho con restos de las películas en las que habían intervenido. Eddie Fowley, como digo, salía muchas mañanas por la zona a pasear para encontrar lugares donde rodar futuras películas. Y el día del accidente él estaba en Mojácar, estaba en Sopalmo, estaba paseando, y es cuando vio el choque de los aviones. Disparó su cámara de fotos y curiosamente la dejó ahí apartada, despieró las cámaras de fotos con su carrete y no le prestó más importancia. Y cuando reveló aquello unos 15 días después, se encontró con que en una de las fotos salía el momento del choque. Yo invito a ver la foto, se puede localizar, está en el libro, pero está también en internet. Es una explosión de los dos aviones y tiene una forma de corazón tumbado. Y es la única foto que hay disponible del momento del accidente. Es un buen dato y un buen motivo para comprar el libro. Sí, que por cierto, esto normalmente se hace al final de las entrevistas, pero ya que lo hemos dicho, ¿dónde y cómo nos podemos hacer con el libro? El libro yo tengo, y quiero agradecerlo aquí públicamente a la Universidad de Almería, que ha confiado en este proyecto. Curiosamente, la universidad de nuestra provincia no tenía ningún libro dedicado al tema de Palomares, y este ha sido el primero que se ha editado. Los canales de distribución han sido los habituales y los magníficos que tiene nuestra universidad, y en cualquier papelería se puede comprar. Vivabook acá colabora con nosotros, Picasso, en cualquier otra. También está en Amazon y también lo venden en Amazon. Creo que está tardando un poquito en llegar, pero bueno, yo doy mi opinión. Es siempre directo a la librería, que además es comercio local, y eso siempre ayuda. ¿Qué papel jugaron las instituciones? Me refiero a las instituciones locales, sobre todo alcaldes, autoridades civiles y militares, como se suele decir, la Guardia Civil, que fue la primera en llegar al lugar. Sí. ¿Qué comportamiento tuvieron? ¿Cómo se desarrolló aquello? Es decir, se produce el choque, caen las bombas, llega la Guardia Civil, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Iba a decir los políticos, pero bueno, en aquella época llamar políticos a un alcalde es excesivo, ¿no? Pero bueno, el alcalde, demás, ¿qué pasa en esos primeros momentos? Bueno, el choque se produjo a las 10:10 de la mañana. El responsable, el jefe de la zona, el capitán Calín de la Guardia Civil, se encontraba en Vera, oyó el estruendo, salió y al ver lo que parecía un choque aéreo, pues entonces juntó 15 guardias que estaban por la zona de Vera y por Cueva de la Almanzora, y bajó con ellos. Fueron los primeros en llegar, la Guardia Civil, y desde el primer momento empezaron a custodiar un poquito los restos. Entonces no sabían ni qué aviones eran, ni que había bombas, ni nada de nada. Empezaron a intentar poner un poquito de orden. A lo largo del día ya llegaron, los siguientes que llegaron fueron los militares norteamericanos, porque inmediatamente iban dos
bombarderos, uno fue el que tuvo el accidente, el otro transmitió por radio a los Estados Unidos, primero a la base de Torrejón de Ardoz y después a los Estados Unidos llegó la información e inmediatamente de la base de Torrejón de Ardoz se mandaron 50 personas que fueron los primeros que vinieron y esos llegaron a media tarde del accidente. Los responsables españoles, militares españoles, tardaron más en llegar, aunque estaban cerca, pero tardaron más en llegar. No eran tampoco conscientes de la gravedad de lo que tenía el accidente porque no sabían exactamente la carga mortífera que llevaban las 4 bombas termonucleares que llevaban los aviones. Y eso sí, la orden que traían los militares españoles de sus jefes era: no hay que molestar a los señores norteamericanos. España estaba en unos años difíciles después de la guerra, había estado abandonada por su apoyo, sobre todo por el eje, y en los años 60 aquello se estaba ya pasando. España había firmado unos acuerdos con los Estados Unidos y la idea de Franco, del gobierno de Franco, era retomar la amistad con los Estados Unidos y por eso no querían hacer nada que le molestara. De hecho, los que estaban en Palomar eran los militares norteamericanos y ellos son los que acordonaron la zona y los que no dejaban entrar a los agricultores de allí a recoger sus tomates. No era la Guardia Civil española, no eran los militares españoles, eran los militares norteamericanos los que mandaban allí. Uh-huh. Y hemos hablado de personajes españoles, ¿no? Pero ¿hay algún personaje norteamericano especialmente significativo? Hubo 2 responsables militares en los Estados Unidos. El primero fue el general Wilson, que fue el que se encargó de la búsqueda en tierra de las bombas perdidas. Él estaba destinado en Torrejón de Ardoz y fue el primero que vino. Y el otro responsable era un almirante que era el responsable de la flota. Cuando la 4ª bomba no aparecía, empezaron a buscarla en el mar, pues entonces fue el almirante que es el responsable de la flota. Esos eran los 2 responsables militares. Junto a ellos tuvo mucha importancia la labor que hizo el embajador norteamericano en España, que además fue el protagonista del baño con Fraga, ese baño con Fraga. Esos fueron los 3 principales responsables. Por encima de ellos, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, pero al presidente de los Estados Unidos no se le ha reconocido ninguna palabra dedicada a Palomar. Era un tema espinoso, Guerra Fría, perdidas 4 bombas nucleares, el mundo entero buscando y no las encuentran, y era un tema sobre el que quiso pasar de puntilla. Pero curiosamente, y otra de las curiosidades de Palomares, y que también quedan reflejadas en el libro, el presidente norteamericano sí tenía que haber oído hablar de Almería, y sí tenía que haber oído hablar de Almería porque su hija, unos meses antes, había tenido un novio, George Hamilton creo que se llamaba, que era protagonista de películas, y había rodado una película en Almería, y ella, la hija del presidente, se había venido y había compartido unos días con él, alquilaron un apartamento en el Zapillo, y curiosamente la hija del presidente hablaría de Almería a su padre conocería Almería por eso. O sea, no solo John Lennon, no solo John Lennon, también la hija del presidente de los Estados Unidos. Y ¿hay algo de periodista o algún periodista interesante? No sé, si los primeros 3 periodistas que llegaron antes de Gomery, fueron 3 periodistas almerienses, Aurea Martínez, y fue la cabeza, está también Antonio Cano, de Televisión Española, y estaba otro, no me acuerdo, el que fue director de información semanal, bueno, no me acuerdo ahora mismo, otro periodista de Televisión Española. Fueron los 3 primeros que llegaron. Después empezaron a llegar corresponsales de los Estados Unidos, algunos de mucho peso, como Tad Schultz, que entonces era uno de los grandes periodistas. Y de hecho los 3 primeros libros que se publicaron sobre Palomares fueron 3 periodistas y los 3 extranjeros, Flora Lewis, el confesor Tad y Christopher, que era el otro tercero, que también se quedó a vivir en Turra, aquí por lo visto la zona atraía. Y junto a ellos hubo 2 medio españoles, medio norteamericanos, que fue Andrés del Amo y Tito del Amo. Eran hermanos, habían nacido en Estados Unidos, pero sus ascendientes, sus abuelos, eran de aquí de España y se trasladaron por las 2 agencias de noticias principales de los Estados Unidos en España, los trasladaron aquí. Y vuelvo a repetir lo mismo, Tito del Amo se quedó a vivir entre nosotros, se quedó en Mojácar hasta que murió hace algunos años, y el que pase por ahí y vea el restaurante Tito, que sepa que es Tito del Amo, el que estuvo desde los primeros momentos de la bomba en Palomares. Claro, estás contando pues, gente que vino por una razón o por otra y acabó quedándose, y uno podría pensar, bueno,
Pues entonces no fue para tanto. Como médico, ¿fue y es para tanto? Fue para muchísimo más de lo que nos podamos imaginar. Voy a dar un dato que es apabullante. Las bombas que cayeron no son bombas atómicas, son bombas H. ¿Qué diferencia hay? Que la bomba H es mucho más potente. Cada bomba H es la potencia que tiene 75 veces la potencia de una bomba atómica. La bomba atómica es la que lanzaron los Estados Unidos sobre Hiroshima. Y aquí cayeron 4 bombas H. O sea, el poder de las bombas que cayeron en Palomar era 300 veces, y no me equivoco, 300 veces el poder de la bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima. Las bombas, afortunadamente, tienen un sistema de seguridad que no se había probado, porque no se puede probar. Tú no puedes poner un sistema de seguridad en una bomba, probarlo, lanzarlo, y si no funciona, ¿qué? No se han probado, pero afortunadamente están bien diseñados y afortunadamente funcionaron bien. Si no llega a haber eso, si llegan a haber explotado, pues por lo pronto nos encontramos que en 100 kilómetros a la redonda de Palomares, en línea recta, 100 kilómetros, habría desaparecido el 90% de la vida. No de los humanos, de la vida, de las plantas, de los vegetales, de los animales y de los seres humanos. El 90%, y esto como capa de cebolla, se habría ido agrandando más. Gran parte del sur de España estaría con una valla, no se podría pasar, el Mediterráneo estaría contaminado entero, y Argelia, parte de Argelia también. O sea, son unos datos que no nos entran en la cabeza, afortunadamente. ¿Y los almerienses somos conscientes de ese hecho tan significativo? Lo digo porque, a ver, todos sabemos, a todos nos suena lo de Palomares, ¿no? No solo en Almería, sino en general, pero en Almería sí, sabemos las bombas, ¿no? Pero ¿somos conscientes de la gravedad de lo que pudo suponer? Pues por supuesto que no somos conscientes, ni mucho menos. Yo cuando empecé a interesarme por el tema de Palomares, yo soy médico, actualmente trabajo en Torre Cárdenas. El año 2004 estuve trabajando en el Hospital de la Inmaculada, que es el hospital de referencia de la población de Palomares, pertenece a Cuadra de Almanzora, y su hospital de referencia es el Hospital de la Inmaculada de Huerca-Lovera. Y cuando yo empecé a investigar sobre el tema, le preguntaba a mis propios compañeros médicos, que están interesados por los problemas de salud, evidentemente, de la población: oye, ¿tú qué sabes de Palomares? Y la gente sabía lo del baño de Fraga y algo de algunas bombas, pero no sabían qué más. No se sabía nada más. No sabía nada más. Ahora se han hecho algunos documentales. José Herrera hizo uno muy bueno hace algunos años, y recientemente Movistar también hizo otro también muy detallado y muy bueno. Y sí se conoce algunas cosas más, pero entonces no se conocía. Siempre se ha tenido esto guardado como secreto. Se ha intentado tapar lo que hay ahí, y la verdad es que se ha conocido muy poquito. Bueno, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, porque no sé si somos muy conscientes de lo que pasó en aquel momento y de cómo sería la península ibérica y el Mediterráneo si no hubiera habido, pues por una parte, pues esos sistemas de seguridad, si no hubieran funcionado como sí lo hicieron, o si aquella última bomba que cayó en el mar pues hubiera estallado en vez de poder ser recuperada prácticamente intacta. Así que hacemos una pausa y enseguida volvemos.